A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La producción petrolera del Ecuador llegó en febrero de este año a 485.165 barriles diarios. En medio de la inestabilidad administrativa, Petroecuador extrae el 81% de la producción petrolera nacional. Para hablar de las polémicas sobre la confiabilidad de las cifras de Petroecuador, sobre el escenario de nuestro país, también sobre la urgencia de delinear una hoja de ruta del sector energético, nos acompaña hoy Reinaldo Armijos. Reinaldo es ingeniero en economía con especialización en finanzas públicas y privadas, es máster en dirección de empresas, gerente de comercio internacional de Petroecuador, gerente general subrogante de Petroecuador, experto en comercio exterior y negocios internacionales, así como apertura de mercados y por supuesto experto en hidrocarburos. Muchas gracias, Reinaldo, por acompañarme. Marjorie, muy buenos días con todos y muchas gracias por el espacio y por la invitación, a las órdenes. Reinaldo, me gustaría que comiences contándonos un poquito cómo fue tu experiencia por la institución pública en Petroecuador. Bueno, el tema público es un tema muy delicado específicamente porque al momento de estar manejando fondos públicos siempre hay una observancia muy estricta con respecto al tema de las regulaciones, las normas y obviamente las leyes y lo más importante, la Constitución. Es un desafío muy grande, creo que Petroecuador es una de las empresas y la institución más delicada, de hecho, por la cantidad de recursos que generan para el país, no solo para las operaciones específicas, segundo, por la ola que genera internacionalmente al momento de vender, exportar crudo. Tomemos en cuenta que este es el rubro con mayor exportación actualmente en el país, ya seguido por el tema del camarón, pero se continúa. Entonces, Petroecuador es muy delicado el manejo, pero yo creo que merece una estructura mucho más fiable, mucho más seria y con una continuidad mucho más clara para poder ejecutar tantos proyectos que le hacen falta al país. Solo como una reflexión, ya nosotros tenemos ya casi datando más de 50 años en el tema petrolero, y la cantidad de crudo que nosotros hemos podido explotar o generar realmente es escueta, considerando a la experiencia que tenemos, al conocimiento, a todo lo que es los procesos que hemos llevado a cabo en los últimos años. Nosotros tranquilamente deberíamos estar en una producción de unos 700, 800 mil barriles y eso debería ser una continuidad, ¿no? Y más que todo también un poco despolitizar el manejo que debe ser muy técnico dentro de esta institución. ¿Cuál fue el desafío? Has mencionado varios, las dificultades, ¿verdad? Pero, ¿qué podrías mencionar como lo más difícil dentro de la gestión? Dentro de la gestión, uno de los hitos fuertes que es transparentar muchísimo las cifras financieras. Eso fue uno de los procesos que llevamos a cabo. Obviamente, una empresa sin tener un estado financiero, tanto de balance general como pérdidas y ganancias, que esté debidamente validado, revisado y firmado por las autoridades o por el representante legal en su momento, deja sin piso si es que la institución está bien o mal. Entonces, eso fue uno de los primeros desafíos que tuvimos que generar. Se firmaron los estados financieros desde el 2019 al 2022. Esto es algo que estaba quedado. Otra cosa importante son los procesos de contratación y los convenios de pago. Petroecuador tiene un gran problema, que eso hasta ahora no se solventa y no le veo que existe una proyección de solventar esto, que son todos los servicios, compras de insumos, materiales y todo, se los hace mediante convenios de pago. ¿Qué significa esto? Que no tienen una validez o una formalidad, o sea, tienen validez del servicio sí o el insumo,
pero no tiene una formalidad contractual. Entonces, digamos, se tenía un contrato de 2 años y ese contrato continúa funcionando pese a que ya feneció, ya venció, y Petroecuador no tiene una herramienta jurídica que le permita validar sus derechos o por lo que está pagando. Entonces ahí, por ejemplo, el proveedor puede dejar de dar el servicio, puede tomar cualquier decisión, y Petroecuador se queda desabastecida de alimentos, de mantenimientos, de seguridad y un montón de esquemas que han sido complicados. Otra cosa es el tema de armar equipos. Una de las cosas que no se logra manejar y que se tenía el proyecto específico era la de poder contar con un apoyo de una auditoría externa para la generación de los términos de referencia de cualquier tipo de contratación. Petroecuador hace alrededor de 2.800 contrataciones al año, de las cuales solo logra formalizar alrededor de 1.100, inclusive menos. Entonces es un índice de resultado que está por debajo del 41-42%. Entonces, ¿qué genera esto? Que existen tres aristas que se deben atacar urgente. El primer punto es la parte de lo que son la generación de los términos de referencia para cualquier tipo de contratación o requerimiento. La otra es cómo está conformada esta comisión específica, si son las personas especialistas dentro de este proceso, si van a estar rotando constantemente o no. Y la tercera es que se debe contar con un tipo de auditor externo que pueda validar que los términos de referencia estén elaborados correctamente. Y posteriormente a eso, este mismo auditor externo pueda revisar si el proceso fue calificado debidamente, ellos también emitir una calificación que sea totalmente independiente y que hagan el seguimiento de cada procedimiento, tanto en Petroecuador como el procedimiento con las autoridades y con el CERCOP específicamente, ¿no? Entonces estas cosas son las que tuvieron. Otro de los hitos fuertes que se tenía y obviamente se realizó fue la homologación de las cuentas contables, porque hubo un gran error, yo creo, para el país, que cuando se hizo la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas, existieron muchas partes que no se atendieron, muchas estructuras, por ejemplo, la homologación de las cuentas contables, el uso de un mismo sistema contable, un uso de un sistema operativo, no se hicieron una homologación salarial debida, no se emitió realmente un análisis correcto sobre las operaciones, si la gente está realizando o es productiva o está realizando las actividades que debe realizar. Entonces simplemente se hizo entre saltos y brincos todo, y sencillamente las empresas empezaron. Y eso no solo generó una reducción de la productividad, sino también una desmotivación entre el personal. Entonces hay muchas cosas que se están, y ahora, por ejemplo, en 2 años, 9 gerentes. Entonces, y cada gerente viene con su visión, ¿no? El uno viene a estar, miren, por ejemplo, ahorita del tema de las famosas maquilladas de las cifras. Sí, de eso justamente queríamos hablar, Reinaldo. Hace pocos días la ministra Robo hizo varias declaraciones respecto a la veracidad de las cifras que recibió en su momento. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, todavía ya es un mes de las declaraciones de la señora ministra. Todavía las personas que hemos estado como gerentes o técnicos dentro de todas las áreas, pues aún esperando las cifras del maquillaje. O sea, eso es algo que es muy importante. Inclusive quiero poner y dejar en claro que al momento que se hizo el informe final en el 11 de diciembre para el cambio del nuevo gerente, yo pedí reunión con el nuevo gerente, inclusive con la señora ministra, no se me atendió, pero ¿cuál fue lo importante de esto? Que aparte de eso, que no tuvimos el espacio para poder hacer ese traslado, ese traslape de la gerencia, que es algo muy básico, o sea, algo que se debe hacer, que realmente aquí las autoridades no entienden. Parece que cuando ponen otra autoridad nueva, sencillamente lo que quieren hacer es cambiar gente, es mover a su equipo, se multiplica por cero todo, ¿verdad? Sí, es como que rehacen todo. Entonces, eso afecta institucionalmente. Entonces, no quita la educación o lo cortés o algo, es sentarte con el anterior gerente o la anterior gerenta, hacer un proceso de transición, generar información. Entonces, eso no existe. Entonces, eso yo creo que dice mucho a la gente que está ahí al frente ahorita de este sector y desmerece muchísimo cualquier esfuerzo que se haya hecho. Ahora bien, en el tema del maquillaje de las cifras, ya en reiteradas ocasiones lo he explicado. Inclusive estoy pidiendo ir de alguna manera a la asamblea constituyente a la asamblea y poder explicar cómo funciona el proceso, ¿no? O sea, que esto no es solo Petroecuador el que alguien coge, tipea algo, el gerente dice, cambien las cifras porque me beneficia. No,
Primer punto, el petróleo nadie se puede llevar por otro lado que no sea, obviamente, las debidas transferencias. Existe una trazabilidad, medidores de flujo desde boca de pozo, eso se va a un sistema que se llama el INDEX, el SCADA, y se va trasladando información y se va compilando todo. Aparte de eso, la Agencia de Regulación y Control no hace solo una verificación de documentos físicos o documentos que están digitales o algo, no, esos van a boca de pozo, van a todos los tanques, ven las tuberías, cuánto está empaquetado, o sea, cuánto producto queda en las tuberías, cuánto se ha trasladado a refinería, cuánto se traslada para comercio internacional. Lo único que les puedo decir es, obviamente, de toda la información que nosotros tuvimos en el tiempo que estuve igual como gerente de comercio internacional más de 1 año y medio alrededor, nunca nos descuadraron las cantidades. Lo que se tenía proyectado y lo que la gerencia de exploración y producción en su momento nos reportó, lo pudimos vender. Y otra parte también, lo que se tiene que trasladar hacia las refinerías, que es alrededor de 175,000 barriles, pues se cumplió también debidamente. Entonces, a mí me llamó la atención, ¿por qué? Porque es la afectación que tiene hacia los ojos internacionales de la empresa. Tanto los organismos que nos prestan dinero dicen, perfecto, tú dices que es tu fuente de repago del petróleo y la actividad comercial del petróleo, pero me dices que estás mintiendo en las cifras. Entonces, ¿qué es? Punto número 2. Los diferenciales, cuando tú tienes un riesgo corporativo de esta índole, y peor aún, si una autoridad de tan alto nivel de Estado lanza un comunicado de estos, es sumamente delicado. Es sencillamente decir, miren, yo estoy mintiendo con lo que realmente produzco, y por si acaso, capaz no les puedo cumplir. Ya, entonces, ese es un problema. Y eso se ve reflejado en el precio. Entonces, son cosas que uno creo que debe ser muy técnico, y si una autoridad no conoce de un proceso, pues yo creo que antes de salir a lanzar algo así tan grave, debería inteligenciarse muchísimo, conocer el proceso, validar el proceso, y eso. Y si existe algún problema, pues decirlo, existió tal problema, tal porcentaje, y hablar con números, y se ha dado esta atención, o se ha dado esta estructura, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante que puedan validar las autoridades previo a cualquier tipo de cosa. El presidente Noboa sé que tiene clara la película, pero también a veces los equipos no funcionan al mismo ritmo que las personas que están ahí. Reinaldo, ¿y cuál debe ser la preocupación de este gobierno respecto al tema petrolero? Creo que hay que cimentar los proyectos específicamente que se tienen que hacer. Miren, por ejemplo, está desatendido el proyecto de Sacha. Sacha actualmente está en 78,000 barriles promedio. Sacha con un presupuesto de unos 700 a 900 millones, que inclusive pueden ser atraídos por inversión extranjera, puede llegar tranquilamente a unos 120,000 barriles. Otra cosa, el mantener la producción petrolera. Miren, ya en el 11 de diciembre se dejó alrededor de 412,000 barriles diarios, con gas asociado, que eran alrededor de 9,000 barriles, y el resto con 403,000 barriles de crudo. Ahora ya están en 380,000 barriles de crudo. Entonces, ¿qué significa perder 8,000 barriles diarios? Significa perder $500,000 diarios para el país, en valor promedio del WTI. Entonces, ese es el principal, sostener la producción, llevar hasta lo máximo posible, pero al mismo tiempo ya cimentar los proyectos y el proceso de inversiones, atraer inversión extranjera mediante el Ministerio de Energía y Minas. Eso me encantaría conocer también cuál es la estructura o la estrategia de la señora ministra, pero hasta el momento no se ha dado. Ya son casi 100 días del actual gobierno, pero no se tiene ningún proyecto en sí. El petróleo trae dinero al país, ¿sí? Es una industria muy normada y es una industria que debemos totalmente darle el apoyo y motivarle específicamente, tanto inversores, personas internas, etcétera, para que pueda generarse una mayor cantidad de ingresos que tanto necesitamos. Miren, ahorita estamos con el problema del IVA, que a veces en las cifras económicas parece fácil decir, yo como economista o los economistas, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Analizamos o estudiamos qué pasa cuando tú subes un impuesto. El impuesto no es que solo te va a dar más ingresos, no, desincentiva el consumo, desincentiva la demanda de ciertas cosas. Entonces, capaz ese 3% que va a aumentar puede ser que se compensa con el desincentivo de consumo en general, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos vamos a contraer nuestro consumo y no va a haber el resultado esperado. Pero, ¿qué pasa con los proyectos petroleros? Por ejemplo, el tema eléctrico también un poquito metiéndome. Ecuador debería ingresar al menos proyectos de 400 megavatios al año. No hemos ingresado uno desde el 2017, ni uno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Nosotros tenemos una capacidad instalada de alrededor de 7,200 megavatios día. Ahora estamos utilizando alrededor de 4,850,
Pero ¿cuál es el problema? Si es que no se ingresan 400 megavatios de la capacidad total instalada, cuando tienes bajos de todo lo que son flujos hídricos, tanto en la parte de la costa como parte del centro del país, pues sencillamente no tienes esos 7.200 megavatios de capacidad instalada, sino vas entre 4.800, 5.000, y todos los años el Ecuador aumenta alrededor de un 6% de su requerimiento de energía eléctrica. Entonces, por ahí están las formas. Entonces, el petróleo te puede generar rápidamente ingresos. La parte eléctrica también te va a evitar que salgan recursos posteriormente de aquí a 1 o 2 años en importación de energía. Entonces, esa es la forma en la que se debe hacer, y debería presentarnos, o debería presentar la señora ministra ya un plan muy estructurado y ya con fechas específicamente de inversiones o de procesos que se van a llevar a cabo. Sabemos que es urgente delinear la hoja de ruta del sector energético. Nos estás mencionando hitos que deberían tomarse en cuenta, pero los tiempos, Reinaldo, ¿cómo se puede trabajar si hablamos de una débil institucionalidad? Tú lo has mencionado, hablamos de inestabilidad administrativa también, pues ya hablamos de que todo toma su tiempo, ¿verdad? Y que al parecer no va a ser suficiente. ¿Cuál es la expectativa que deben tener los ciudadanos? Porque la gente escucha, y tú lo debes saber, has sido funcionario y tienes un poco que aceptar esta sensación que tiene la opinión pública respecto al proceder de ciertas instituciones, ¿verdad? Lamentablemente Petroecuador, con esta inestabilidad y diferentes casos, se ha visto también empañada en su imagen. Pero ¿qué podemos esperar ahora los ecuatorianos de a pie respecto de una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país? Mario, creo que hay algunas, no quiero ser solo negativo o criticar de alguna manera, sino tal vez poner sobre la mesa temas que sean propositivos y proyectos que se puedan realizar. Miren, Petroecuador, en primer punto, debe ser un motor de desarrollo. Ahora bien, ¿cómo le hago un motor de desarrollo y generador de ingresos adicionales? Petroecuador, si nosotros analizamos todo el resto de empresas que existen en la región o a nivel mundial, en Estados Unidos, etcétera, ¿qué es lo que hacen las empresas? Aparte de producir petróleo, aparte de refinar productos limpios a base de petróleo, también generan actividades comerciales que se llaman trading o intermediación de hidrocarburos. Ya. Esto, por algún motivo, Petroecuador, primer punto, no necesita inversión, simplemente necesita mover una oficina comercial que se proyecte al exterior. Se pueden hacer convenios de compra-venta con empresas tanto estatales como privadas, ¿sí? Esto, por ejemplo, por algún motivo desde el 2003 y antes, previamente, nunca se elaboró o nunca se efectuó ninguna acción al respecto. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? Ecopetrol, por ejemplo, Ecopetrol compra y vende crudo, compra y vende productos limpios, y Ecuador no, o sea, solo nos enfocamos en la producción, pero no aprovechamos y no explotamos este otro proceso, por ejemplo, de comprar productos cuando están bajos y empezar bajo precio y empezar a vender a otros países de la región. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se hace si, pues desde la lógica económica es bastante racional? ¿Por qué no se hizo? Es únicamente la visión de negocio. Cuando aquí tenemos ciertas aristas, cuando nos vamos a enfocar, o por ejemplo tenemos, solo voy a hacer un ejemplo, tenemos un gerente que solo se enfoca en el tema de producción, desatiende todo el resto de la cadena de valor, ¿ya? ¿Cuál es la punta de flecha de cualquier negocio a nivel mundial, de cualquier tipo de negocio? No es solo generar la producción, sino que la punta de la flecha es la parte comercial. Si nosotros tenemos estructurado un plan, por ejemplo, eso se puede llevar a cabo en 1 o 2 meses. ¿Qué es lo que se necesitaría, señores? Perfecto. Cuando están los productos, voy a hacer ejemplo un producto, el diésel. Cuando el diésel, por ejemplo, normalmente tiene un precio alto de $140 el barril, pero también baja a $100. Son cifras reales, no son cifras hipotéticas, son cifras reales que pasó en el 2023. ¿Por qué Ecuador en ese momento no contrató tanquería? Ya, no tenemos tanquería más allá de 15 días acá en el Ecuador, pero contratemos tanquería en Panamá o en otras ciudades del mundo, compremos a $100 el barril de diésel, la mayor cantidad de diésel que podamos comprar, que eso inclusive podemos tener con cartas de crédito, podemos tener crédito a 60, 90 días, esperamos que suba el producto y lo empezamos a distribuir con nuestros socios como Perú, podemos a Bolivia, Petroparaguay, etcétera, algunos otros países. Entonces, esto no se necesita de una inversión específica, podemos usar el mismo flujo
Pero cuando la gente no tiene una visión comercial, así como la parte técnica, pues sencillamente se engloban en una cosa. Entonces, si Petroecuador tiene una carencia de generación de ingresos vía producción, deben existir otras formas de hacerlo. Por ejemplo, yo nunca me explico hasta ahora por qué Petroecuador no tiene una planta petroquímica. Somos productores de petróleo y tenemos que importar urea, tenemos que importar insecticidas, tenemos que importar un montón de productos que se usan inclusive para el agro. Entonces, son cosas de estrategia de negocio que sencillamente no se entienden, ¿ya? Si es que no entendemos de eso, sencillamente perdemos todas las oportunidades comerciales que Petroecuador puede usar para generar, con los recursos que tiene, ingresos adicionales para el país. Entonces, eso me encantaría que algún momento pueda darse. Sé que el presidente Noboa tiene esa visión comercial, pero si es que no le apoyan en eso, o si no se presentan proyectos que sean de rápida ejecución, pues sencillamente no se va a poder hacer nada. Y con el equipo que está ahora, realmente veo que no están realmente trabajando o empujando el barco en el mismo ritmo que hace el presidente Noboa. Me gustaría que nos hagas un breve análisis o explicación de cómo fue tu gestión en términos de cómo recibiste la institución y cómo la entregaste, destacando quizá cuáles fueron justamente estas iniciativas que quisiste implementar. Sí. Voy a hablar de 5 temas específicos. Se estaba con una producción de alrededor de 392,000 barriles, se la dejó en 412,000 en cuestión de 2 meses. Manejo de comunidades, apoyo al equipo técnico, ampliación de contratos y de contratos complementarios que se hace para temas de taladros workover o taladros exploratorios, etc. Encontré una empresa sin estados financieros firmados, pues se los firmó. Tiempo fue en 2 meses. Punto número 3, se homologó las cuentas contables tanto de Petroecuador como de Petroamazonas. Eso no existía, por ende toda la información, estructura de costos y toda la información financiera que se presentaba al directorio, pues sencillamente no era. Dejé establecido y dejé estructurado que se emitan informes semanales de la gestión de Petroecuador. A mí eso, y eso sí quiero dejarlo sentado, yo emitía informes semanales porque eso es lo que se debería hacer. Un verdadero líder, una autoridad debe pedir a los gerentes que informen semanalmente sus actividades, sus cosas. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Del ministerio nos respondieron que no nos han pedido eso y que no necesitan eso. Entonces, realmente fue un tema como que no lo logré entender, pero dejé institucionalizado la generación de información para que sea semanal. Punto importante, también implementamos ya la norma 37.001, que es para todo lo que son normas antisoborno. Siempre Petroecuador ha estado empañado por estos temas, pero a la larga del camino viene otro gerente y no hacen nada. Entonces, esas fueron las 5 aristas. Ahora bien, ¿cuál es la sexta y que es sumamente importante? Ya que está dotada de todo lo que es Ecuador hace una importación de alrededor de 7.500 millones de dólares de combustibles, que es el 80% de los combustibles que se consumen al año. Pues, ¿qué es lo que hicimos? Primer punto, dejamos ya sentado un proyecto y ya lo pusimos dentro de conocimiento de las autoridades en su momento, previamente antes del cambio del señor Noboa. ¿Qué es lo que hicimos? Es ver la forma de establecer una tanquería para poder aumentar la capacidad de almacenamiento del Ecuador. Eso no estaba ni de largo topado previamente por las autoridades previas. Entonces, ¿para qué? Para optimizar la compra. ¿Cómo optimizas el subsidio? Es comprando más barato. Así es. Entonces ahora Ecuador, si está caro, compra caro, y si está barato, compra barato. Igual, si vende caro el crudo, bien, pues, y si vendo barato también. Entonces, esas cosas nosotros dejamos estructurado y dejamos establecido, y eso me dio mucha pena no poderle mostrar a la señora ministra el decirle cuál podría ser el camino, que es muy rápido, que no requiere de inversión y que va a dar resultados de inmediato. Muchas gracias. Se esperaba al menos 1.000 millones en subsidios. Que así sea. Reinaldo, te agradezco por haberme acompañado y por habernos comentado lo que fue tu gestión en Petroecuador. Realmente escuchamos situaciones alarmantes y la ciudadanía tiene que estar vigilante. Esperamos la responsabilidad, la madurez y la capacidad y sobre todo la eficiencia, ¿verdad?, técnica de quienes administran actualmente para que tomen buenas decisiones con base en la experiencia. Espero que en algún momento puedan sentarse a conversar y que realmente puedan hacer una retroalimentación, porque parece pues un sinsentido lo que estamos escuchando y la negativa que has tenido en un momento. Te agradezco por tu tiempo, por comentarnos tu experiencia, y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Hemos escuchado a Reinaldo Armijos.
el marco de las disposiciones constitucionales de nuestro país, los hidrocarburos son definidos como un recurso estratégico por su decisiva influencia en los aspectos económicos, sociales y políticos. Y en ese sentido, el Estado debe ser garante y garantizar los mecanismos de producción, consumo y uso de todos estos recursos naturales y energéticos del país. Esperamos que la situación mejore y que la ciudadanía pues también tenga conocimiento de ello. Les envío un fuerte abrazo, soy Marjorie Chávez, agradezco nuevamente a mi invitado. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.